¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos con la información en el canal 30 de la televisión digital abierta en este comienzo para compartir con ustedes. Por eso vamos a arrancar rápidamente con el plano provincial, ¿no? El acuerdo con los trabajadores del casino. De eso vamos a hablar en este primer bloque. Se iba a llevar adelante el tratamiento hoy en diputados por el convenio colectivo de trabajo, lo cual no se pudo llevar adelante. ¿Por qué? Porque faltaron algunos legisladores, lo cual significa que no hubo quórum, ¿no? Vamos a ver lo que planteaban los medios de comunicación respecto a esta información. ¿Qué decía El Sol? Acuerdo del casino. Pereira, uno de los legisladores que faltó justamente, no dio quórum y el gobierno analiza otra alternativa. También no tenía sitio andino, convenio colectivo de trabajo del casino. Se cayó la sesión y MDZ, el portal de nuestra provincia, decía: se divide el oficialismo y se cae una sesión clave. Claro que sí, porque se estaban esperando muchas combinaciones dentro de este convenio colectivo de trabajo, para beneficiar a algunos sectores, a otros no. Vamos a ver qué es lo que plantea el gobierno, qué es lo que plantea el oficialismo. Para eso nos acompaña hoy Cintia Mesia. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buenas tardes, Lucas. Bueno, contanos un poquito, básicamente, en qué se resolvió este tratamiento que está teniendo el convenio colectivo de trabajo. ¿Qué plantean desde el oficialismo? ¿Qué plantean desde la oposición? Sí, así es, como decías. El diputado masista Guillermo Pereira no se presentó hoy a la sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar las modificaciones del convenio colectivo de trabajo de los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, pero no fue solamente él el que se ausentó, sino también todo el bloque justicialista y también el FIT. Por este motivo, el oficialismo no pudo alcanzar el quórum para tratar el proyecto. ¿Cuál es el camino que le queda al gobierno provincial? Recurrir al artículo 88 de la Constitución Provincial, que establece que puede haber una sesión especial solo con la tercera parte de los miembros de la Cámara. Bien. Para esto tendrá que esperar hasta la semana que viene para poder iniciar esta sesión con el tercio de los presentes. Claro, se planteó en algunos medios de comunicación que podía llegar a ser esta sesión especial el jueves. Otros medios hablaban ya directamente del lunes de la semana que viene. No está claro, ¿no? No está claro todavía, porque tienen que aplicar este artículo, que se puede aplicar después del fracaso de 3 sesiones consecutivas sin quórum. Se puede pedir una sesión en donde con solo el tercio de los presentes se puede llegar a dar el quórum. Esto es a lo que apela el gobierno provincial. ¿Qué busca el gobernador Cornejo? Quiere eliminar algunas cláusulas acordadas en noviembre del año pasado, por ejemplo, que sea el mismo sindicato el que designe nuevos trabajadores. Esto lo quiere eliminar el gobernador, y también eliminar la posibilidad de que se hereden los cargos una vez que una persona deja su empleo y que deje como vacante para ocupar por un familiar del que ejercía el cargo. Estas eso es lo que están pidiendo desde el sindicato, ¿no? Esto es lo que quiere Cornejo, eliminar estas dos, entre otras cosas, estas dos cláusulas que se acordaron. Es la propuesta que hizo el sindicato, eso es lo que te quiero decir. Sí, así es, sí, exactamente. También, además, otros artículos que perjudican al Estado y otorgan demasiado poder a los gremios. Por eso lo quiere eliminar. ¿Qué dice la oposición? Que más allá de una ratificación se está modificando el convenio colectivo de trabajo, y lo que sería, según la oposición, de una gravedad institucional altísima. Que dicen que no se puede modificar un convenio que ya salió publicado en el boletín oficial y que además la legislatura no le incumbe porque el Instituto Provincial de Juegos y Casinos es autárquico. Esto es lo que dice la oposición, son las dos posiciones encontradas. Por un lado lo que quiere eliminar el gobernador y por otro lo que dice la oposición. Habrá que ver cómo sigue la noticia a partir de o este jueves o la semana que viene. Muy bien, Cintia. Mientras tanto, vamos a ver qué opinión ha despertado esta noticia en las redes sociales. Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucas? Buenas tardes. Contanos, ¿qué tipo de impacto ha tenido esta noticia? Sabemos que se vinculan distintos sectores, sindicato, obviamente, y por el otro lado el gobierno también, ¿no? Y los legisladores. Exactamente, y sin embargo todavía no tenía mucha repercusión, o por lo menos no ha tenido la repercusión de cuando sucedió todo el conflicto del casino privado, porque los trabajadores utilizaron sus cuentas para manifestarse. Esta vez se redujo más que nada a la expresión de los periodistas que estaban cubriendo en el lugar. Y son ellos los que fueron contando como una especie de minuto a minuto, pero también fueron los días previos anticipando algunas de las cosas que iban a suceder hoy. Por ejemplo,
Aquí el periodista Mariano Bustos del diario MDZ decía: presencia gremial en la legislatura. Hoy tratan la modificación del convenio de trabajo del casino. Y allí estamos viendo cómo habían puesto algunas banderas y algunas personas se habían acercado a esperar a ver qué iba a pasar. Tampoco eran muy numerosas, pero estaban allí. Otro periodista, en este caso Juan Manuel Torres de Sitio Andino, contaba también en este minuto a minuto, decía: una vez fracasada la sesión por el convenio colectivo de trabajo del casino, entra la oposición para tratar la ampliación del ítem aula. O sea que, caído esto, pasaron a otro tema y allí estaba mostrando una foto del recinto. Lo que te decía antes, aquí también otra periodista, Gabriela Valdés, a través del diario Explícito, contaba alguna cosa, contaba un poco lo que ya sabían muchos que iba a suceder. Dice: con Banque de Massa, Daer y Camaño, Guillermo Pereira, dice, votará contra la ley de Cornejo para cambiar el convenio colectivo de trabajo del casino. Y bueno, allí estaba esa nota periodística que adelantaba todo. Y a su vez, en la cuenta del Frente de Izquierda, también anticipaban un poco que ellos se iban a oponer a toda esta situación. Decían: Fresina al canal CTC le había dicho: nosotros no vamos a avalar este avasallamiento a los derechos conquistados de los trabajadores del casino. O sea que, a través de su propia cuenta, ellos también se habían estado manifestando previamente a esta sesión, diciendo: bueno, no vamos a apoyar, independientemente de que los medios ahora estén centrados en mencionar que la ausencia de Pereira es la que hizo caer toda la sesión. Bien, seguimos compartiendo la información con ustedes. Otro de los temas que también ha sido tomado por la agenda de los medios de comunicación tiene que ver con el gas, con las audiencias públicas, con el nuevo cuadro tarifario que se debe determinar a partir de octubre, ¿no? Es por lo menos lo que ha dicho el gobierno, que en octubre, inclusive antes de la audiencia pública, dijo que iba a tener ya una muestra de lo que sería el cuadro tarifario para los próximos meses para todos los ciudadanos. Hoy hubo información en los medios de comunicación que tiene que ver con esto y es lo que les vamos a contar a continuación. El Sol, por ejemplo, el portal de la provincia de Mendoza, decía: gas, el plan del gobierno contempla un aumento menor al 300% y una actualización semestral. Datos que se van conociendo ya a partir de hoy lunes de esta semana respecto a cuáles son las decisiones que tomaría el gobierno respecto al gas. Sitio Andino decía: el gobierno ratifica que llevará la audiencia por el gas, un cuadro que llevará justamente esta audiencia, un cuadro tarifario más gradual, es lo que han dicho, y puntualmente lo dijo el ministro de Hacienda, Pratgay. Y Cintia. Sí, es lo que se está preparando puntualmente para la audiencia que será el 16 de septiembre, el mes que viene. El gobierno maneja estas dos variables. Por un lado, un aumento inferior al 300% y por otro lado, la actualización semestral de los valores. Esto para adecuarse al concepto de gradualidad y cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la semana pasada frenó los aumentos de gas en usuarios residenciales. En paralelo, también el Poder Ejecutivo está pendiente de lo que pueda suceder con la tarifa eléctrica, ¿sí? Mañana el tribunal dará la primera señal de cómo puede seguir este caso. La tarifa eléctrica, la jueza en lo contencioso administrativo federal de San Martín, estamos hablando de Buenos Aires, Martina Fons, decidió el miércoles pasado elevar su caso por la suspensión del aumento de suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Además de lo que se está preparando para la audiencia del gas del 16 de septiembre, también se está pendiente de lo que pueda ocurrir con la tarifa eléctrica. Bien, un datito ahí que me quedó es que es semestral también el aumento que puede llevar el gas, o sea, cada 6 meses se va a actualizar este cuadro tarifario, según también lo que se planteó. Sí, así es. Por un lado, aumento inferior al 300%, por otro lado, el aumento sería semestral. Muy bien, vamos a las redes sociales, Claudio. Bueno, en las redes sociales, por supuesto, todo es bastante previsible. O sea, un montón de gente se está quejando de que, aunque prevean un aumento del 300%, sigue siendo excesivo para muchísimos hogares. Eso es, por lo menos, lo que dicen muchísima gente que se expresa a través de la red social Twitter. Alguien lo decía así: con la baja del poder adquisitivo, 300% de aumento en el gas para los trabajadores es menos democracia. Subvierten formas, dice, de vida. Otros decían, bueno, hashtag buen lunes y después le pone hashtag campaña del miedo. Y en mayúsculas, el gobierno planea aumentos de 300 para el gas ajustable cada 6 meses. Todo mal, pone directamente esta persona que está muy disconforme. Otros decían, buen día, cumpas, hashtag buen lunes. Si la economía de un país pasa solo por el aumento del gas y la luz, estamos en el horno, decía. Otro, y esta no sé si recuerdan esta cuenta, ahora se llama Tierra, Techo y Trabajo, pero en realidad originalmente es @precioscuidados. Sí, es una de las cuentas
cuentas que eran oficiales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era la cuenta oficial de Precios Cuidados, ahora es, bueno, ya la estamos viendo, ¿no? Una cuenta que está total y contra el gobierno de Macri. Dice, esta es la verdadera campaña de extorsión al pueblo, la verdadera campaña del miedo. Ese es uno de los hashtags que están usando muchos para compartir esta noticia. Y comparte aquí un link de la publicación Mundo Empresarial que dice que el freno al tarifazo puso en suspenso inversiones por cerca de 4.000 millones de pesos. O sea, lo que está diciendo es que el gobierno amenaza que si no logra aumentar el cuadro tarifario, todas esas inversiones se van a frenar definitivamente. Y finalmente alguien le mete un poquito de humor y dice, me parece que el gobierno con el tema del aumento de la tarifa del gas cometió un error garrafal. Dice, ojo, para mí, bueno, cada tanto siempre me aparece alguien que trata de meter algún chiste entre medio de tanta queja que viene sucesivamente desde que se anunciaron todos estos tarifazos. Bien, recordemos, Claudio, que la audiencia pública de este próximo 16 no es vinculante, es decir, todas las voces van a hablar en esa audiencia pública, pero ya el gobierno está planteando que va a llevar un cuadro tarifario, una muestra de lo que ellos consideran que es esto que les estamos planteando, ¿no? Un aumento gradual cada 6 meses, no superaría el 300%. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos mendocinos y también ciudadanos argentinos a través de las redes sociales planteaban que después de la audiencia pública la cosa puede llegar a modificarse. No, si quiere el gobierno obviamente se va a modificar, si no, no. No es vinculante la audiencia pública con la decisión del cuadro tarifario que ha planteado el Enargas y por lo tanto el gobierno nacional. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta informándolos en Facebook, Señalo.tv, en Twitter, Senal UTV. Ya venimos, corte. Arrancamos este segundo bloque con la columna de Jorge Fernández Rojas, director periodístico de Unidiversidad. Hoy nos va a hablar sobre la relación entre la justicia política y la inseguridad. ¿Por qué? Porque este jueves se dan dos hechos bastante importantes para la provincia de Mendoza y para la justicia también de nuestra provincia. Por un lado, lo que tiene que ver con el fiscal Carnielo. Este próximo jueves se va a evaluar el pedido de destitución y por el otro lado la nominación de Goulet como procurador de la Corte. Lo vemos. Este encuentro que tenemos todos los lunes al mediodía aquí en Señal UTV, les quería comentar dos cosas, dos recordatorios concretamente, uno más próximo que el otro. Ustedes recordarán a Alejandro Acosta, un abogado penalista del Fuero Local, que durante el gobierno de Julio Cobos fue subsecretario de Justicia de la provincia, al mando en aquel momento del ministro de Seguridad, que era Alfredo Cornejo, el actual gobernador de la provincia. Bueno, primer dato, digamos, para tener en cuenta esta situación, Alejandro Acosta, anótelo. Segundo dato y recordatorio mucho más próximo, el 29 de julio pasado, es decir, hace un mes exactamente, el gobernador de la provincia hizo una dura acusación pública contra el actual fiscal Daniel Carnielo, que está hoy atravesando un proceso de enjuiciamiento, de evaluación por parte del jury, enjuiciamiento del tribunal colegiado, donde se convocan ahí la Corte de la provincia, senadores y diputados provinciales, digamos, y evalúan el comportamiento de algunos de los magistrados. En este caso, Carnielo, que está siendo investigado por su comportamiento en un caso en particular respecto de sus vinculaciones con presuntos delincuentes, piratas del asfalto, concretamente. En aquel momento, Cornejo, recordemos, dijo primero que tenía que renunciar Carnielo por la situación que lo atravesaba en esta situación y describió ante un grupo de empresarios ese día el caso particular y de una manera muy minuciosa. Bueno, las dos cosas vamos a juntar ahora, en este caso al abogado Alejandro Acosta, muy conocido de Carnielo y también de Cornejo, es el patrocinante del fiscal que ha presentado una denuncia, una queja internacional ante la ONU, acusando al gobernador Alfredo Cornejo de entrometerse en las actividades propias del Poder Judicial y de esta manera transgredir el orden republicano de las consecuencias. Lo ha hecho ante la relatora especial de la ONU, que está dedicada a la defensa de fiscales especiales, fiscales y abogados magistrados. A la vez, esto que está ocurriendo, que ya se conoció hoy día,
a través de una nota del Diario 1 y que nosotros ya en el portal de universidad.com.ar está la nota con la denuncia formal, el texto ahí lo pueden consultar. También esta semana, el día jueves, mientras el jury de enjuiciamiento esté analizando la situación de Carnielo, que ya ha presentado su situación, su defensa, va a estar asumiendo al hombre que están viendo en pantalla, que es Alejandro Goulet. Digo que va a estar asumiendo porque mañana martes el Senado va a estar votando sus pliegos en una sesión de acuerdo y secreta. Se supone y se presume que no va a haber ningún tipo de reparo para que el candidato a procurador de la Corte del gobernador Cornejo pase ese filtro legislativo y obtenga la cantidad de bolillas blancas suficientes para que Goulet, a partir del jueves primero, comience a tomar las riendas de la procuración, es decir, del Ministerio Público, es decir, va a ser el jefe de Carnielo, concretamente, y tendrá una ardua tarea. Eso, por lo cual estamos avisionando un jueves muy especial en cuanto a lo institucional para Mendoza, es decir, van a estar analizando a los antecedentes de Carnielo, por un lado, un tribunal, y por otro lado, va a estar asumiendo el nuevo procurador de la Corte que promueve Alfredo Cornejo. Bueno, toda esta instancia la vamos a analizar seguramente en el transcurso de la semana, pero el planteo de la situación es complejo y aquí está en juego, digamos, institucionalmente la justicia, el desarrollo del Poder Judicial y sobre todo también tiene mucho que ver con la seguridad de los mendocinos. Esto es lo que puntualmente planteamos como escenario previo o en el arranque de la semana que hoy se inicia. Dos decisiones importantes esta semana en la provincia de Mendoza. Allí lo dejaba claro el director periodístico de Unidiversidad en su columna, Jorge Fernández Rojas, como ya nos contaba. Vamos a cambiar de tema. Todos los jueves, Distintos Parecidos, un programa que se emite obviamente por nuestro canal, por el canal 30 de la televisión digital abierta a partir de las 20 horas, donde se trata de generar debate joven, ¿no? Donde participan distintos referentes de la política, de distintas ONGs, pero también, y es creo lo más importante, la voz de estudiantes de distintas carreras, de distintas facultades de la Universidad Nacional de Cuyo para que opinen de problemáticas puntuales, como la del jueves pasado, sistema penitenciario, la situación de los privados de la libertad en las cárceles en la provincia de Mendoza, los derechos humanos, por ejemplo, varios puntos que terminaron generando polémica y es por eso que está con nosotros Fernanda Oviedo, que es la conductora de este programa. Fernanda, antes que nada, bienvenida y felicitaciones por este gran éxito para la pantalla del Canal 30. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. Bueno, muchas gracias. Es así, el programa está generando este tipo de cosas, ¿no? Repercusiones. La semana pasada vimos el jueves a la noche, un programa que estuvo con bastantes polémicas, como decías vos. Tuvimos como estudiantes y como jóvenes para debatir, gente que estuvo privada de la libertad. Bien. Y que por supuesto nos pudo dar su visión desde lo que es desde adentro. Y claro, también gente que no ha estado nunca y que también tiene otra posición al respecto. Esto se mete en la discusión de los derechos humanos, por supuesto. Mendoza es una de las provincias con más denuncias al respecto, ¿sí? De los derechos humanos, de la sobrepoblación que hay dentro de las cárceles. Bueno, y esto tiene una incidencia, por supuesto, también en la discusión de la inseguridad. En todo esto nos metimos, pero si querés te invito a que veamos un cruce que se dio justamente entre los chicos que habían estado dentro de la cárcel y que comentaban cuando empezamos a hablar de la resocialización, de si este concepto dentro de la cárcel se da o no se da. Si querés Bien. Lo vemos para también después ver cómo se dio el cruce entre Osvaldo Quiroga y Lucas Lecur, ¿sí? Que también estuvieron discutiendo acerca de derechos humanos. Muy bien, veámoslo. Que te hacen del odio. Por ejemplo, estás golpeando 4 horas para salir a enfermería y no te sacan, ¿sí? Y entonces a lo mejor salís con un dolor de muela así, la muela hinchada, y vienen y se te ríen en la cara. Es otra generación, digamos. Es un círculo. ¿Todos los internos trabajan? No. ¿O estudian? No. Es ahí el tema. ¿Es obligatorio que el interno trabaje? Debería de ser obligatorio. No, yo pero estoy preguntando si es obligatorio.
La ley dice que sí, pero allá adentro no trabaja todo el mundo. No se sí cumple. se cumple. Hay gente que somos los que queremos cambiar, los que queremos salir, vamos a trabajar. No, tampoco, perdón Mati, tampoco es lo que queremos. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, creo que son 100 lugares nada más que se pueden ocupar en trabajo, el cupo, y hay mil y pico de internos. Ahí empieza el círculo vicioso de la corrupción, en donde querés laburar, fíjate, tenés algo, ¿entendés? Y entonces empieza el círculo vicioso, en donde el que tiene plata trabaja, o el que tiene plata puede acceder a, o puede hacer tal cosa. Y sobrepasa el al que quiere reinsertarse realmente, el que quiere cambiar, el que quiere decir, bueno, yo voy a trabajar para no perder esa condición de ciudadano, de ser humano. Bueno, palabras fuertes, ¿no? Justamente, y poniendo en el debate la posibilidad de resocialización que tiene la cárcel cuando se dan hechos tan tristes y lamentables dentro de la penitenciaría. Boulogne-sur-Mer, justamente en San Felipe también, y lo llevaban justamente y lo hacían visible estos 2 estudiantes que han podido formarse dentro de la cárcel en programas que tiene, como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo, y continuar luego fuera de la cárcel, ¿no, Fer? Exactamente, el programa que decís vos, el PEUS es el programa de educación universitaria en contexto de encierro, donde, bueno, la universidad se mete en las cárceles, ¿no?, para que justamente puedan estudiar los internos. Pero es como nos dicen ellos, ¿no? No se les habilita desde las mismas personas que trabajan en la cárcel. Entonces, lo que generaban es esto, ¿no? Odio, más resentimiento, todo esto es lo que intentaban explicar los chicos. Sí, decime. Hay un cruce, ahora me vas a contar, creo un poquito más fuerte, entre, ahí veíamos las imágenes, ¿no?, del padre de Matías Quiroga, este joven asesinado, y también uno de los referentes de Sumex. Allí estaba Lucas Lecour, contanos. Bueno, obviamente que se dio esta discusión porque cuando empezábamos a hablar del concepto de cárcel, de cómo tenía que ser, aparecían 2 posturas distintas. Una era la de Osvaldo Quiroga y también la de Lucas Lecour, que ellos, como vamos a ver enseguida, se han cruzado en otros debates, en otros foros, donde muy fuerte, porque uno mantiene una postura, obviamente, de defensa de los derechos humanos, y Osvaldo Quiroga se lo ve como una persona también a través de los medios más conservadora, ¿sí? más de mano dura, podría decirse. De hecho, él también hace esa autocrítica en el programa. Veamos el cruce que tienen porque Osvaldo Quiroga le dice a Lucas Lecour que ellos son traficantes de derechos humanos. Lo vemos. Citaba a Zaffaroni. Zaffaroni es un traficante de los derechos humanos y es un mercader del derecho penal. Es un taur del póker del derecho penal. Y generó toda una caterva de seguidores que hacen del derecho penal una industria, que es la vieja y querida industria del delito de Carlos Marx. Si acá, bueno, ¿por qué las cosas no cambian? Porque a nadie le conviene que cambie. Este derecho humano, porque emparentamos la pobreza con el delincuente. Una de las cosas. Con el delito, no. Una de las cosas. Nosotros no emparentamos eso. Nosotros primero trabajamos sobre una investigación seria dentro de las cárceles. Y las cárceles nos muestran que más del 90% proviene de los sectores sociales más vulnerables de la provincia. Pero no estamos emparentando. Hay delincuentes mucho más grandes que no están en las cárceles, como bien decía Itatí recién. Y que no van a estar nunca. Y que seguramente no van a estar nunca. Que nosotros estemos exigiendo dignidad, que nosotros vayamos a no solamente a las cortes nacionales y provinciales, sino también a sistemas internacionales, a exigir dignidad para las personas que están adentro, es justamente para que eso no se vuelva en contra hacia nosotros. Porque nosotros entendemos que una cárcel donde se respeta la dignidad, una cárcel donde no se fabrican delincuentes o no se mejoran delincuentes que están ahí cumpliendo condena, es una cárcel que va a sacar gente de ahí, que va a aumentar la seguridad. Una disminución de la reincidencia mejora la situación de seguridad. Porque a veces muchos delincuentes pagan abogados carísimos, ¿viste? Y vos decís, ¿este tipo cómo está pagando este abogado? Y te ponés a investigar, y vos sabías que en el Estado nadie sabe de dónde viene la plata que los honorarios, o sea, que pagan en honorario a los abogados defensores. Sí, pues sabe, sí, pero si este flaco que tiene, vive en tal lugar, ¿de dónde viene la plata? Y la plata ya sabemos dónde viene. Los muñecos, parientes, familiares y amigos salen de caño para pagarle al boga.
Ahí estábamos viendo solamente un fragmento, ¿no?, de todo este programa que puso en el eje de la discusión al sistema penitenciario en la provincia de Mendoza. Si queremos ver todo el programa, Fernanda, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, lo pueden hacer a través del portal de Universidad. Allí se van a la pestaña de Señalú. Están todos los programas de distintos parecidos. Desde que comenzó, tienen distintos programas: aborto, situación de la mujer, bueno, y obviamente que este también. Así que los invitamos a verlos. Por supuesto, y si no en vivo, todos los jueves a las 20. A las 20 horas, exactamente por el 30 de la televisión digital abierta. Muy bien, usted se queda con nosotros porque enseguida vamos a hablar de deporte. Arrancó el Torneo Nacional de Fútbol, ¿no? Exactamente, después de 89 días volvió el fútbol. Muy bien, hacemos un corte, rapidito, ya venimos. Último bloque de Universidad Noticias. Seguimos compartiendo la información con ustedes. Vamos a hablar de un tema del ámbito internacional, de Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, por el juicio político que está atravesando. Hoy planteó su defensa, ¿no?, frente al Senado, porque mañana llega, justamente mañana martes, la posibilidad de que sea destituida Dilma o no, de acuerdo a los votos. Ya nos va a contar Cintia. Vamos a ver qué decían los medios de comunicación y cómo posicionaban esta noticia. Los Andes, voten contra mi destitución. ¿Quién dijo esto? Bueno, la misma Dilma Rousseff se lo dijo al Senado, ¿no? Y también lo planteaba Unidiversidad. Rousseff declara ante el Senado para defender su historia y también su mandato. Ampliemos, Cintia. Así es, voten contra mi destitución fue lo que dijo, entre otras cosas, Dilma Rousseff en el Senado esta mañana. Todas las previsiones indican que el Senado logrará el mínimo que necesita de 54 votos para destituir a la primera mujer presidenta en Brasil, que fue elegida en el 2010, reelecta en el 2014 y está acusada de delitos contables en la ejecución del presupuesto del año pasado del país vecino. El jefe de gabinete del gobierno interino, Eliseu Padilla, dijo que calcula 60 votos a favor de la destitución que van a permitir la asunción en Asamblea Legislativa de Temer, que es el vicepresidente, como jefe de Estado. Por otra parte, hace algunos meses que ya es el presidente interino. Por otro lado, el jefe del bloque del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, Humberto Costa, dijo: claramente estamos ante una farsa y veremos quién se ubica del lado correcto de la historia. Recordemos que Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo de este año, acusada de maquillar las cuentas públicas. Bien. Afirma que es inocente y que el juicio es en realidad un golpe orquestado por su ex vicepresidente Michel Temer, quien probablemente sea presidente de Brasil por los próximos 2 años. Mañana, 81 senadores decidirán el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación. Son necesarios 54 votos a favor para hacer efectiva la destitución de la mandataria. Hay muchas probabilidades de que ocurra de esta manera. Seguramente, mañana los estaremos informando en nuestra primera edición y, por supuesto, también en la edición central de lo que suceda, ¿no?, después de este tratamiento en el Senado en Brasil. Vamos a hablar ahora sí, como ya se los anticipamos, de deporte, porque arrancó el Torneo Nacional de Fútbol. Fernanda. Exactamente, como te decía recién, tras 89 días. ¿Por qué? Porque la AFA está con todo un problema de justicia, de administración, tiene un comité normalizador que la está gestionando en este momento. Muchos clubes tienen deudas con la AFA y también tienen deudas con los jugadores, que decidieron los jugadores de todas las divisiones no volver a jugar. Entonces, por supuesto, no se podía jugar. Después de muchas discusiones también con los propios jugadores que están agremiados, los jugadores de primera división se solidarizaron con los jugadores de inferiores y lo que hicieron fue decir, bueno, hasta que no se cobre no se juega. Bueno, AFA resolvió esto, va a pagarle a los clubes un dinero para que ellos puedan también saldar sus deudas con los jugadores. El número a pagar es 1.250 millones de pesos. Eso es lo que le va a pagar AFA y se va a distribuir entre los distintos clubes. A partir de ahí se decide que la pelota empiece a rodar. El viernes empezó a jugar Godecruz acá en Mendoza, recibió a Huracán de Tres Arroyos, le ganó 1-0 con gol de Cigales, ¿sí? Maxi Cigales, el equipo de Sebastián Méndez, que como decimos tuvo una muy buena, ¿cómo se dice? Bueno, jugó muy bien el torneo pasado, estuvo a punto de quedar en la final. Bueno, esta vez con no todos sus jugadores estrellas, pero salió a la cancha, jugó muy bien y ganó 1-0. También jugaron los grandes, jugó River, que viene afiladísimo luego de ganar la Recopa. Muy bien, River.
Exactamente, le ganó 4-1 a Banfield, ¿sí? Con gol de Driussi, Alario, D'Alessandro y Pite Martínez. Y por el lado de Banfield, Silva ponía el empate provisorio de 1-1. Así que bueno, ese fue el River que ganó en su propia cancha con un 4-1. Y también jugó Boca, un Boca deslúcido que se creía que con toda la cantidad de refuerzos que había tenido podía llegar a mostrar otra cara, ¿sí? Pero eso no pasó. Boca jugó bastante mal, con un Carlitos Tevez apagadísimo, y terminó perdiendo 1-0 con un Lanús, que recordemos es el último campeón del torneo nacional, con un gol de penal, ¿sí? El penal lo convirtió Montenegro para Lanús. Se dio una situación extraña. El penal lo cometió Bergini, el nuevo jugador de Boca, pero el árbitro le sacó amarilla a Betancourt, ¿sí? El mediocampista de Boca. Así que bueno, esos son algunos de los resultados del torneo que ya se empezó a jugar y que por supuesto hoy continúa con otros partidos. Muy bien, no tenemos mucho tiempo, Fernanda, pero llega el seleccionado argentino a la provincia, el seleccionado argentino a la provincia de Mendoza por las eliminatorias y obviamente ya está generando repercusión. ¿Hay algunas bajas también en el seleccionado argentino? Contanos. Sí, ya se confirmó que el Kun Agüero no viene, directamente no viaja a la Argentina porque terminó el partido con el Manchester City versus al West Ham y terminó con una sobrecarga en los gemelos, así que los médicos decidieron no darle el pase para que pueda venir a jugar a la selección. Y se especulaba con que Messi no viniera también porque cuando terminó su partido con el Barcelona estuvo con un resentimiento en el pubis. Bueno, finalmente pasó la revisión médica y va a viajar. Lo que no se sabe es si va a jugar los 90 minutos. Bien, entradas agotadas, me imagino, ¿no? Agotadísimas desde el primer momento y mucha reventa. Eso es, recordemos, ilegal, pero ya se sabe que hay reventa hasta por 2.500 pesos de algunas de las entradas. Totalmente. Bueno, en el transcurso de la mañana, antes del jueves, por supuesto, vamos a seguir ampliando la información respecto al encuentro del seleccionado argentino. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Lucas. Vamos a las redes rápidamente, Claudio. Bueno, hoy es el Día del Abogado y por esa razón se instaló entre lo más comentado el hashtag Feliz Día del Abogado. Fuera de desear, felicidades a todos aquellos que ejercen esta profesión, está por supuesto la cuestión política, que no estaba ausente de ninguno de los comentarios que estaban dando vuelta por la red social Twitter. En este caso, por ejemplo, el abogado y también legislador Jorge Yoma decía: abogados que marcaron mi vocación, mi viejo, mi vieja y Perry Mason, el personaje de televisión. Dice, pero incluyo a Perón, que merecía hacerlo. Hashtag Feliz Día del Abogado. Otros hacían cosas como estas, por ejemplo. Dice, feliz día del abogado para Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, un hombre con convicciones. ¿Y qué hace allí? Comparte un montón de tweets de Dalbón, el actual abogado de Cristina, cuando la acusaba a ella y decía que ella debía estar ante la justicia, por ejemplo, por la tragedia de Once y otros hechos que estaban sucediendo en la Argentina. O sea, era uno de sus primeros inquisidores en la red social Twitter y hoy es uno de sus principales defensores, literalmente defensores, porque es el abogado defensor de ella. Otros recuerdan a otros abogados y dicen, feliz día del abogado a la mejor abogada que puede tener la República. República lo pone en mayúscula. Elisa Carrió y le manda allí un saludo. Otro dice, Néstor y la abogada exitosa. Dice, se encuentran dos abogados y uno le dice al otro. Dice, ¿vamos a tomar algo? Bueno, ¿de quién? Otro dice, un vaso de agua y un título de abogado no se le niega a nadie. Hashtag feliz día del abogado. Y lo que no puede faltar son los Simpsons, ¿no? Dice, feliz día a todos los abogados, porque ¿qué sería el mundo sin abogados? Eso es lo que se preguntaban los personajes e imaginaban esto, ¿no? Un mundo feliz y con un arco iris. Bueno, muy bien, feliz día. Nosotros también nos sumamos para todos los abogados de la provincia de Mendoza. Tendencias. Bueno, allí entre las tendencias, feliz día del abogado es la primera, es una de los que, bueno, todo el mundo está aprovechando para esto, ¿no? Para hacer chistes y meter política. Fatiga, ¿por qué? Porque falleció Fatiga, uno de los emblemas de los manceros, un músico excepcional y todo el mundo lo está despidiendo en las redes sociales. Pérez Corradi salió a apuntar contra todo el gobierno kirchnerista diciendo que recibía protecciones, que estuvo prófugo porque el gobierno se lo permitía. Recordemos que es uno de los implicados en el triple crimen y el tráfico de efedrina en la Argentina. También está más despidos, menos educación. Es un hashtag que empezaron a agitar para pedir la reapertura de paritarias desde los gremios nacionales de educación, ¿no? Utilizando frases en las que al final cierran con esto. Y, por supuesto, lo de siempre, ¿no? Hashtag buen lunes y de ser una buena jornada quien quiera. Muy bien, muchas gracias Fernanda, gracias Claudio, gracias Cintia. Hasta aquí llegamos con la información nosotros en este comienzo de semana. Les deseamos que tengan una excelente semana. A las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central, como lo hacemos siempre. Aprovechen estos días porque parece que el miércoles entra nuevamente un frente frío en la provincia de Mendoza. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 13, como siempre. Muchas gracias.